Hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo justificarle un diseño a un cliente. Eh, Creo que a todos les ha pasado que de repente han tenido problemas, sobre todo con algunos clientes que no les hacen caso o que no quieren creer en lo que ustedes están diciendo, sobre todo porque como están todavía en la universidad o recién egresados, creen que no cuentan con la experiencia para decirlo. Además, en este país, pues, y en muchos otros, es menospreciada la profesión porque se cree que es algo muy sencillo, pero sí es importante saber justificar para de esa manera poder cobrar y poder decir por qué están llegando a donde están llegando. Entonces, lo primero que tenemos es el cliente siempre o casi todo el tiempo desconoce de lo que está sucediendo en el diseño. Él desconoce de todo la parte de atrás, por así llamarlo, tras bambalinas del diseño. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se tiene que investigar? ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, ellos creen que es muy sencillo, únicamente es mueve aquí, pone esto acá, mueve el color y ya. Eso es una situación total y completamente errónea, porque el cliente no puede, no entiende en qué dirección deben ir algunas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de grandes empresas es un poco más sencillo porque ellos sí tienen estudio de mercado y tienen un mayor presupuesto para elaborar algunas cosas. Pero cuando son clientes pequeños, por lo general, ellos creen que ir con el de la lona que cobra 100 pesos por diseño, eso es realmente diseño, cuando eso pues realmente no lo es. Para ellos el uso del software con eso es diseño e inclusive algunos creen que lo puedes hacer en PowerPoint. Entonces, la forma en la que podemos convencer a un cliente de lo contrario es argumentación, discurso y algunas veces hasta comprobación. Por eso es por lo que muchas veces les pongo a hacer verificaciones para que se entienda que ese es un respaldo para ustedes para cuando tienen que dialogar con el cliente. Entonces, un discurso argumentativo, un argumento en este caso, es el querer convencer a alguien o persuadir acerca de algo. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos dicen los clientes es, ay, esa letra no me gusta. Entonces hacen este tipo de cosas, ¿no? Nosotros pensamos en una tipografía, ellos piensan en otra y ellos piensan en la tipografía o en el color porque es algo que les gusta, no porque realmente ni siquiera a veces conocen a su público objetivo. Insisto, generalmente eso pasa en pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí hay que tener un poquito de conciencia y de cuidado con este tipo de cosas, porque sí, hay que convencer al emisor con este discurso argumentativo. ¿Cómo vamos a generar un discurso argumentativo, sobre todo hablando en diseño? Bueno, hay diferentes elementos. Hay en algunos que no me voy a detener mucho porque ya los hemos visto con anterioridad. Otros sí me voy a ir deteniendo un poco más porque no hemos tratado tan a fondo el tema. Entonces, vamos a empezar con los colores. Si se dan cuenta, yo les puse aquí dos botellas, ambas son de agua, ¿sale? Si yo me voy a esta la identifico con agua automáticamente. El color blanco, el color azul, todo esto se ve identificado por agua. Se supone que esta agua sale de montañas suizas y está de acá, ¿sale? Inclusive podría confundirlo con una botella de vodka. Aunque la botella es muy bonita, el diseño puede ser visualmente atractivo, la estética atractiva. Los colores no tienen absolutamente nada que ver con agua, ni siquiera son cercanos a agua, sobre todo hablando de estas dos botellas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de verdad, o sea, esto parece cualquier cosa menos agua natural, y es agua natural. Entonces, sí, los colores hacen que mi contexto dentro de mi cabeza cambie. Ahora, ya habíamos hablado que el contexto va a depender de la cultura, mucho. Entonces, nosotros tenemos muchas costumbres occidentales, por lo que no hay tanto problema y nos identificamos con colores específicos, pero ya habíamos hablado que para nosotros el luto es negro, mientras que para los orientales el luto es blanco. Entonces, sí es importante entender el contexto en el que me estoy moviendo para poder determinar los colores que voy a colocar.
El texto o la tipografía también ya la habíamos mencionado. En este caso lo que hice fue colocarles 3 botellas diferentes de vodka. Cada una tiene, aunque no lo crean, público diferente. Parecen iguales, tal vez es el mismo producto. Y todas las botellas de vodka, precisamente porque una de las propiedades de la bebida es que sea cristalina y transparente, todas van a ser transparentes. Pero el público objetivo no es igual. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del primero, del Absolut, muy bien, desde hace muchos años ha tenido intervenciones de artistas o este tipo de situaciones, y eso hace que Absolut sea una marca para gente un poco más joven. Entonces, lo vuelve divertido y lo vuelve con una comunicación diferente, lo cual hace que la tipografía sea fácil y dinámica, sin patines, y eso hace que rápidamente yo identifique qué es lo que estoy viendo. Vámonos al segundo. Smirnoff es una marca tradicional de vodka de Rusia. Esa sí viene tradicionalmente de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sigue la tradición rusa para que tú lo identifiques como eso. Smirnoff no es propiamente para jóvenes, porque no cualquiera conoce la escuela rusa. Una de las cosas o de las características de la escuela rusa es que si ustedes ven carteles de la escuela rusa, van a ver que ellos son muy geométricos, son muy colores blancos, negros y casi todo en plasta de color. Si ustedes están viendo Smirnoff, representa total y completamente a Rusia. Inclusive la forma de la botella tiene esa intención. Entonces, sí es importante que esta sea como identificada como que este es un vodka ruso. Y no, insisto, no precisamente para gente, no para adultos jóvenes, sino ya a lo mejor para gente adulta. ¿Vale? El tercero tiene el mismo caso. Es un vodka que no es para gente adulto joven, es para un adulto. Es un poco más caro que las otras dos marcas porque se supone que es un vodka más fino. Es francés, aunque se supone que el mejor vodka viene de Rusia porque ya se generó. Pero este es un vodka francés que es un poquito más fino y que de sabor es un poco más específico. Entonces, la situación aquí es, como no voy a tratar con gente tan joven, tengo que reflejar algo un poco más serio y un poco que refleje, insisto, también un poco más el país de donde viene. Entonces esas cuestiones hacen que Grey Goose tenga inclusive tipografía con patines, aunque sigue siendo dinámica, es con patines, y eso lleva a que dependiendo de lo que yo quiera reflejar, escojo la tipografía. Muy bien, la composición. Yo sé que todo el mundo conoce el Baldor y la mayoría conoce el Principito. Muy bien, ¿qué es la composición? La composición es una distribución adecuada y equilibrada de los elementos. Esto para que se entienda muy bien el mensaje que queremos mandar. Acuérdense que nosotros como diseñadores lo que hacemos es mandar mensajes gráficos. No se vale el a mí me gusta porque eso no es de nosotros. Eso es de un artista, pero nosotros no somos artistas, entonces nosotros tenemos que reflejar cosas para un tercero. Entonces, tenemos que identificar qué elementos vamos a colocar para generar una composición dentro de todo esto. Muy bien. El Baldor es bastante malo. Ya sé que se hizo famoso, que es muy conocido y muchas situaciones por el estilo, pero aquí la situación más importante que hay, o el detalle más importante que hay, es que no tengo un buen espacio visual entre esto, ¿sale? Los elementos no son legibles aquí abajo. Si no dijera álgebra, pues yo ni siquiera entiendo lo que dice aquí abajo, que son cosas propiamente en álgebra. Inclusive primero veo antes que nada a Baldor y después veo el resto de la composición. Pero cualquier persona que empiece a estudiar o que empiece viendo matemáticas ni siquiera se imagina que este es un libro de matemáticas. Entonces, si yo estoy poniendo un elemento como más importante, si yo no leo el título, si yo quito en automático este álgebra,
yo no voy a identificar que este libro es de matemáticas, porque no tiene nada que ver la imagen de la ilustración con lo que estoy haciendo. Y para colmo, le dieron jerarquía al baldor, lo que hace que yo crea que está hablando como de las 1001 noches o un cuento parecido a esos, pero nunca me imagino que estoy hablando propiamente de álgebra. Si me voy para acá, al Principito, ¿sale? Sí tengo una distribución más clara de las cosas. ¿Qué quiero ver primero? El título. ¿Qué veo primero? El título. Lo segundo que veo sí es el Principito. Entonces, esto me ayuda a entender propiamente en qué sentido tengo que ir viendo la composición. Me deja un equilibrio visual, donde yo tengo un peso aquí y tengo algo limpio acá para que yo tenga un descanso visual. Entonces, ¿cómo puedo lograr una buena composición o una composición equilibrada? Hay varios elementos que nos ayudan. La primera, vamos a hablar de las proporciones. Las proporciones habla de los elementos que tengo, la jerarquía en los que los voy a poner y los tamaños en los que los voy a poner. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este disco se llama Revolución. Lo primero que veo es este elemento, donde tengo un arma e inclusive tengo esta parte de los pájaros que representan la libertad que te puede dar la revolución o por lo que estás luchando. Entonces, en la parte de acá tengo a la persona que habla de un poco de sangre o de dolor, si va a haber algún tipo de revolución. Pero lo primero que veo es a él. Si alguien identifica al artista o es fan del artista, en automático sabe qué es lo primero que tiene que ver. En consecuencia, lo primero que lanzan es a él. Y después lanzo el resto de lo que estoy viendo. En la parte de acá, ¿sale? Lo primero que veo es el esquema de luz de la famosa portada de Pink Floyd. Y después veo Pink Floyd. Ok, una vez que vi el esquema y que veo Pink Floyd, entiendo todo, ¿no? Está hablando del lado oscuro de la luna. Entonces, lo que ellos están haciendo es invertir el esquema de luz de Isaac Newton. ¿Para qué? Pues porque se van a ir al lado oscuro, no al lado brillante. Entonces, ellos no están viendo el lado de los colores. ¿Por qué sacaron esto? Pues porque ellos estaban en una época en la que era una cuestión muy revolucionaria, una época muy hippie, y ellos creían que el lado oscuro de la luna propiamente pues es todo este lado de control que pueden tener los gobiernos sobre nosotros. Entonces, para reflejar esto, reflejan el lado oscuro de las cosas, y por eso la portada va en este sentido, no en este sentido. Vámonos a las formas. Las formas hay de diferentes. Estas son de las cosas que les dan en primer cuatrimestre. Entonces, las formas pueden ser orgánicas, inorgánicas, simétricas, asimétricas, geométricas. Son de muchos estilos. Pero las formas siempre me van a ayudar a determinar en qué sentido voy poniendo los elementos y qué sentido quieren que tomen, ¿no? Entonces, propiamente tengo aquí dos empaques. El primero es de leche, el segundo es de jugo. El primero tiene elementos geométricos y aunque tiene alguna tipografía sin patines, esto es bastante clásico, como dice su nombre. Entonces, no pierde el estilo de Alpura, no pierde los colores y sus formas geométricas y limpias hacen que esto se vea muy organizado. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Alpura. Después veo el resto. Pero lo primero que tengo que ver es la marca. En ambos casos lo primero que veo es la marca. Después veo de qué está hecho el jugo o que sí es leche. Entonces, Alpura hace una combinación de elementos orgánicos con algunas formas geométricas y jerarquiza de acuerdo a su marca. En la parte de Jumex, ellos están jerarquizando de acuerdo al sabor del jugo. Aunque sí, lo primero que puedo ver es el logotipo. Lo que ponen mucho más grande siempre es la fotografía del jugo. Entonces, para ellos su prioridad es que sepas de qué sabor es el jugo que estás comprando. Muy bien, la retícula. Esta es indispensable. Se puede usar en videos, se puede usar
en carteles, se puede usar en cualquier tipo de composición, ya sea para web, para apps, para lo que ustedes gusten, ¿no? Y hay muchos tipos de retículas. Los que la mayoría conocen son la sección áurea. Esta es una retícula sencilla de cuadrícula. Existen retículas también más complejas y también, por ejemplo, para video existe la de 3/4, ¿no? Entonces, perdón, la de los tercios. Entonces, las retículas sirven para determinar el acomodo y que esto se vea de alguna manera espacioso y con elementos determinados en un orden. Ayuda a ordenar. Ayuda a ordenar los elementos y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aunque esto está muy saturado, insisto, tengo mi espacio visual y la retícula me ayudó a acomodar sobre todo tipografía y logotipo, ¿sale? En la parte de acá, aunque no parezca, la fotografía está acomodada respecto a determinados límites en la retícula y encima ponen los elementos como tipografía y las figuras geométricas que me ayudan a que queden estructurados y que esto se vea muy, muy ordenado. Ok, vámonos a la parte más importante del discurso argumentativo, el contexto. El contexto llega a ser la parte más importante porque es lo que nos da pie a convencer al cliente. Yo puedo mostrarle todo lo anterior y no está mal que se lo enseñen porque eso ayuda a que sepan que ustedes han estudiado y que han hecho todo esto no nada más porque un día se les ocurrió. Entonces está muy bien que expliquen los elementos compositivos anteriores, pero siempre es muy importante hacer la contextualización. ¿Qué pasa cuando yo no hago contextualización? Si ustedes están viendo en pantalla, yo tengo dos aplicaciones que sirven exactamente para lo mismo. Hablan de cuánto tiempo han usado, qué aplicaciones han usado, cuánto tiempo las han usado, qué porcentaje. Cuando estamos hablando de usuarios familiarizados con cuestiones de tecnologías de la información, puede ser una buena interfaz. Pero si hablamos de gente, por ejemplo, que no tiene una relación directa con tecnologías de la información, no sé, administradores, mercadólogos o inclusive otro tipo de personas, esto es muy complicado, ¿sale? Ellos no van a entender de qué chihuahuas está hablando. Entonces, y a lo mejor ni siquiera necesitan esa cantidad de datos, a lo mejor quieren menos datos porque solo necesitan saber cuánto están usando una aplicación para medir qué cantidad de datos han usado. Entonces, esta es mucho más amigable. Siempre es importante determinar quién es mi público objetivo, porque eso me determina específicamente en qué dirección voy a diseñar. Si yo no si no determino mi público objetivo desde el principio, entonces yo no sé hacia qué dirección va mi tema, hacia qué dirección va los símbolos y los signos que tengo que colocar de acuerdo a este público objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 portadas de videojuegos. ¿Sale? Muy bien. Muy diferentes las 3. Entonces, si se dan cuenta, me dice que puede jugar un niño de 3 años hacia arriba. Aunque a lo mejor le interese a un niño, no le va a interesar a un niño que no sea que pase más bien los 6, 7 años. Un niño de 6 años no le va a interesar este tipo de videojuego porque aunque le guste jugar tal cual el soccer, no tiene los elementos o la simbología adecuada para llamar su atención. En el primer caso, tenemos formas muy orgánicas, colores muy llamativos y con contrastes muy marcados, que es generalmente lo que les gusta a los niños pequeños de entre 3 y 6 años. Mientras que acá tengo algo dentro de lo que cabe un poco más serio, inclusive tengo un jugador de fútbol conocido, lo cual me dice que un niño de 6 años no me va a reconocer a este jugador de fútbol, pero alguien de 15, a lo mejor de 13 sí lo puede identificar, porque ya está viendo partidos de fútbol y ya reconoce a sus estrellas. Entonces, si él quiere, no sé, tener como un acercamiento a la estrella de fútbol, siente que por medio del videojuego lo va a tener.
y esto es por lo que ponen ese tipo de ganchos en estas portadas. Si me voy a esta parte de acá, el juego es total y completamente diferente, ¿no? Aunque se ve como un juego de época, tampoco es para un niño pequeño y probablemente alguien que juegue este no va a jugar este, porque el tipo de público objetivo al que va dirigido, el tema es completamente diferente. Entonces, aquí es un vivo ejemplo de los colores, la tipografía, las formas y la ilustración es diferente de acuerdo al público objetivo al que me estoy dirigiendo. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve la argumentación? Una vez tocados todos estos temas, y sobre todo, insisto, la última parte que fue contexto, ¿para qué sirve esa argumentación? Muy bien, primero para no trabajar doble. Si el cliente dice no me gusta, ustedes pueden justificarle y decirle por qué, ¿no? ¿Por qué hicieron cada uno de los elementos y cómo lo hicieron? Segundo, para dar confianza al cliente sobre lo que ustedes están diseñando. Si ustedes conocen su producto, si ustedes saben de lo que están hablando, si ustedes le dicen el público objetivo, realmente, aunque no le guste al cliente, él puede estar abierto a escucharlos y puede empezar a abrirse un poco para hablar de este tipo de cosas. Tercero, para mostrar seriedad. Si yo llego con un cliente y le digo, no, pues es que estaba bonito, es que me gustó el color, entonces desde ahí entra el problema de que los vean que van saliendo de la escuela o que no tienen experiencia. Ese es el problema principal, porque si ustedes tienen esta argumentación, entonces ya no el está bonito se convierte en una clara argumentación de la que yo puedo estar convencido sobre lo que voy a hacer y sobre lo que quiero implementar. Y eso en consecuencia al cliente le da más seriedad dentro de lo que ustedes están haciendo para su trabajo. Tercero, esto es lo que hace la diferencia entre un técnico y un licenciado, justifica el costo. El argumentar todos y cada uno de los elementos justifica el costo que ustedes estén pidiendo por su diseño. Entonces, sí es importante que, por favor, tengan esto en cuenta. Al estar dando toda la argumentación de colores, de justificación, de retículas, inclusive cada que uno pone una retícula, el costo se eleva al doble o al triple. Entonces, sí es importante que uno observe este tipo de detalles porque eso justifica todo el trabajo que trae elaborado en la parte de atrás nuestro diseño. Cosas que generalmente no notan los clientes y que es muy importante hacérselas saber para que entiendan que al igual que como ellos trabajan mucho, ustedes también y tienen mucho respaldo de dónde tomar. Y último, para que el diseño funcione. Muy bien, si diseñamos con desconocimiento de causa, y esto ya se los había dicho, si ustedes no conocen la empresa para la que están diseñando el producto y no les interesa investigar, entran en un conflicto muy fuerte porque solo se van con su entorno conocido. El entorno conocido no nos lleva a ser realmente conocedores de lo que queremos vender y en consecuencia no nos lleva a ser conocedores del mensaje que tenemos que mandar o que queremos mandar. Entonces sí es importante que cuando diseñen para alguien investiguen a fondo qué hacen, qué les gusta, cómo se mueven, pero hablando del público objetivo y del producto, ¿cómo sabe? O sea, si inclusive los están contratando para una marca nueva de algo, de algún jugo de sabor, tendrían que probarlo para que identifiquen si el sabor es aburrido, es divertido, es serio. Entonces, no es lo mismo tener lo que les acabo de decir de los vodkas, ¿no? No es lo mismo tener una cerveza que un vodka, el sabor no es igual. E inclusive de cerveza a cerveza varía, de vodka a vodka varía. Pues igual, o sea, igual en esta situación, aunque sea un producto de limpieza de aquí y un producto de limpieza de allá, la situación varía porque el producto no es igual, no va a oler igual, no quiere reflejarlo igual, no es lo mismo Pinol que Fabuloso y los dos sirven para limpiar. Y por último, esta argumentación se da desde el principio, lo que les estaba diciendo. Hay que investigar sobre el producto desde el principio. ¿Para qué? Para determinar colores, formas, texturas, símbolos que voy a poner.
todo ese tipo de cosas. Si yo investigo primero toda la parte del producto, entonces en consecuencia yo ya sé cómo tengo que lanzar el mensaje y tomo los elementos y tengo la argumentación correcta para el cliente, y eso me ayuda a de verdad disminuir la carga de trabajo y disminuir el tiempo de trabajo. Muy bien, chicos, eso es todo. Les dejo en la tarea la entrega que tienen que elaborar.